Una historia, cuatro voces judías. Introducción a las cuatro narrativas de Yehoshua de Nazaret. En los vídeos anteriores hemos presentado a los llamados cuatro evangelios como libros judíos de la época del Segundo Templo, textos del género midrash histórico narrativo, que empleaban el Tanaj para explicar la vida y enseñanza de Yehoshua de Nazaret. Los cuatro relatan la misma realidad, pero desde cuatro ángulos complementarios. Tras compartir toda esta información, una de las preguntas que podría surgir es: ¿por qué cuatro narrativas? La respuesta simple es que cada autor tenía una narrativa que compartir. Cada uno anhelaba crear un relato singular de Yehoshua, proporcionar una visión especial sobre su identidad y sus logros. Cada uno deseaba enfatizar determinados temas teológicos y abordar inquietudes específicas de interés dentro de su propia comunidad. Así pues, las cuatro narrativas exhiben tanto unidad como diversidad. Dan testimonio del mismo Yehoshua, pero viéndolo desde perspectivas únicas. ¿Cuáles son estas cuatro perspectivas únicas? Del libro que comienza diciendo registro genealógico de Yehoshua, luego atribuido a Mateo, podemos decir que funciona como un midrash de cumplimiento. Cada episodio enlaza a Yehoshua con las escrituras sagradas de Israel. Presenta a Yehoshua como el Mesías davídico y maestro de la Torá que revela su plenitud. Del otro midrash que comienza diciendo principio de la buena nueva de Yehoshua, luego atribuido a Marcos, podemos decir que se centra en la paradoja del Mesías. El ungido no triunfa por la espada, sino por su sufrimiento, por los ideales sublimes de Israel, el Todopoderoso, la Torá y el pueblo. El midrash atribuido a Lucas tiene un enfoque más histórico en el que Yehoshua es presentado como ese profeta poderoso en obras y palabras, al estilo de Eliyahu y Elisha. Es el único de los cuatro que continúa su relato en un libro llamado Los Hechos de los Emisarios, mostrando cómo la historia de Yehoshua fluye en la misión de la comunidad de los discípulos, enfatizando en judíos de la diáspora. Y finalmente, el midrash histórico narrativo atribuido a Juan es uno que también funciona como un midrash de cumplimiento, pero enfocándose en las enseñanzas místicas de Yehoshua, en los discursos de lenguaje figurado y declaraciones enigmáticas. Los sinópticos y el libro atribuido a Juan. Existen también grados de diversidad entre las cuatro narrativas. Las tres, popularizadas con los nombres Mateo, Marcos y Lucas, han sido identificadas como sinópticos, que significa considerados en conjunto, porque abordan la vida e enseñanza pública de Yehoshua desde una perspectiva muy similar, siguen el mismo esquema general y recogen gran cantidad de material común. Por otra parte, el libro atribuido a Juan presenta una perspectiva notablemente diferente. El autor, o los autores, de este cuarto midrash histórico narrativo omite gran parte del material presente en los llamados sinópticos e incluye material único. Escribe con un estilo diferente y se centra más en el significado teológico de las palabras y los hechos de Yehoshua. Los eruditos debaten si el autor conocía los sinópticos y los complementó o si escribió independientemente de ellos. Nosotros analizaremos esta cuestión en otra ocasión. Ahora veamos brevemente diferencias notables entre los sinópticos y el libro atribuido a Juan. Mientras los sinópticos enfatizan en el contexto galileo de la primera etapa de la enseñanza pública de Yehoshua, el libro atribuido a Juan destaca el movimiento entre Galilea y Judea. En los sinópticos se da poca información para determinar
la duración de la enseñanza pública de Yehoshua. Pero en el libro atribuido a Juan se menciona al menos 3 ocasiones en que Yehoshua celebró Pesaj, lo cual permite considerar un periodo de actividad pública de hasta 3 años y medio. Mientras en los sinópticos se registran enseñanzas principalmente en parábolas y dichos breves, en el documento atribuido a Juan se relatan largos discursos, entrevistas e incluso diálogos con sus oponentes. Mientras en los sinópticos la enseñanza se centra en el llamado Malhut Elohim, el reino de Dios o reino teocrático, las curaciones y los exorcismos, demostrando que en efecto el reino está presente en la persona de Yehoshua y que estas señales son una garantía para esa salvación escatológica, o sea, para esa liberación que el Todopoderoso haría a los penitentes genuinos en el momento de la crisis nacional, cuando el juicio anunciado desde los días de Johanán llegara sobre Israel, la destrucción del templo y Jerusalén. Por su parte, el documento atribuido a Juan suele emplear otros términos para referirse a la enseñanza del reino de Dios, como por ejemplo, este es llamado la vida o la vida trascendente o la vida eterna, la luz, etc. Y por supuesto esto no significa que dichos términos en el documento atribuido a Juan no figuren también en los sinópticos, sino que, como ya dijimos, el lenguaje en este documento es mucho más simbólico y místico, lo cual permite revelar verdades que pueden pasar desapercibidas en los sinópticos. También las señales o milagros en el libro atribuido a Juan revelan la identidad de Yehoshua como el comisionado por el Todopoderoso para gobernar sobre el pueblo de Israel. Pero curiosamente, no se registran exorcismos, probablemente debido a la visión más nacional y menos individual del autor. Yehoshua es la luz que puede expulsar las tinieblas en su totalidad de Israel, no solo de los individuos. En lugar de narrar escenas puntuales del llamado exorcismo, el documento atribuido a Juan muestra un exorcismo definitivo en la crucifixión cuando, cito, el príncipe de este mundo es derrotado. En conclusión, estas 4 narrativas no son relatos contradictorios, sino complementarios, en las que sus autores presentaron la información de forma única, según comprendieron su significado, basados en sus experiencias en una comunidad donde las palabras y las obras del rabino eran vida. Una narrativa puede ser más dramática que las otras. Una historia se puede transmitir de forma más vívida, de tal manera que atrapa al lector de principio a fin. Detalles y verdades teológicas que hacen al lector reevaluar los eventos de la vida de Yehoshua desde una nueva perspectiva, diferente a como se había narrado en otra, pero diferente, no contradictoria. Un midrash histórico narrativo puede ser más estructurado en lo que respecta a las enseñanzas y a las obras de Yehoshua en comparación a otra narrativa. Un documento puede ser más temático, siguiendo un orden más geográfico e histórico, sin abandonar el aspecto teológico, y otro puede incluir declaraciones más místicas e incorporarle la explicación de las mismas para que el lector no se confunda. En fin, son 4 ángulos complementarios de una historia judía que transformó la humanidad y su impacto sigue vigente 2000 años después. Contar con estas 4 narrativas en lugar de una sola nos proporciona una comprensión más profunda de la persona, la obra y la enseñanza de Yehoshua de Nazaret.